Bien, le doy la bienvenida a esta novena sesión que va a ser nuestro, digamos, fin de carrera, de esta carrera que comenzamos hace unos 3 meses, cuando comenzamos a ver los autores de Teoría y Método 2. En esta carrera, que no se detiene acá, sino que solamente es una especie de estación, estamos en los pits, como dirían la gente de la Fórmula 1. En esta carrera que hemos dado, vamos a ver algo que tiene que ver con esto, con otra forma de ver los estudios literarios. Porque si hasta ahora hemos visto construcción de modelos, de categorías de interpretación, si hemos visto hasta el momento esas especies de prurito metodológico, al cual de respetar los autores que hemos visto piensan que faltamos al deber ser del estudio, del exégesis de la literatura. Vamos a ver a partir de una especie de pivote, que sería la literatura comparada, a un autor que no se puede disociar de ella, para entenderlo plenamente en su programa, en su forma de hacer literatura, es muy difícil. Ver a George Steiner, un autor francés de origen austríaco, no podemos dejar de considerarlo fuera de la literatura comparada, porque allí es donde él, a partir de sus orígenes, eh, como ven, siendo austríaco se supone que maneja el alemán, nace en París, maneja el francés, pero igualmente domina muy bien el inglés. Entonces es un autor que se ha dedicado en varias literaturas a tratar de encontrar conexiones por donde va la literatura comparada. Ella es un autor importante que, aunque no se relacione de modo tan frontal con la literatura comparada, creo que en parte importante de esta forma de hacer literatura, según la cual, a partir de una formación humanística profunda del conocimiento de las lenguas, a partir de tradiciones literarias, de relación de un autor con otro, ha pensado en fundar, incluso ha tenido la prepotencia cultural, digamos, de fundar un canon occidental, el señor Harold Bloom, norteamericano, nacido en 1930. Estos dos autores tienen lo que podríamos llamar un programa de investigación parecido, tendiendo más a encerrarse, por decirlo así, y a veces me parece aquí entre nos un poco chauvinista. Harold Bloom con su tradición norteamericana, bueno, que se remonta a una tradición inglesa, ¿no? Entonces, la lengua inglesa para Harold Bloom es la literatura perfecta, por encima de Cervantes, que es el número 2, está Shakespeare, por supuesto. A pesar de esta especie de chauvinismo que siempre salpica un poco los escritos geniales de Bloom, no se puede negar, hay ideas realmente valiosas, importantes. Esto de la construcción del canon, de que los poetas se canonizan a sí mismos en la medida en que rivalizan entre ellos, en la que establecen relaciones literarias que se manifiestan por un lado como herencia, pero a la vez como angustia y antagonismo, puesto que intentan siempre superarse. Estas ideas son realmente importantes. Las razones por las que él canoniza, digámoslo así, los autores tienen un contenido profundo basado en la consideración de recursos literarios, basado en la temática, en la forma de utilizar, de abordar el tema de los libros. Realmente está muy bien tratado desde el punto de vista ensayístico, es lo que básicamente hace Harold Bloom, hace ensayos. Entonces, claro, está el toque personal, no hay el seguimiento de una metodología. A muchas personas les puede parecer caprichoso, elitista, lo que ustedes quieran, sobre todo a partir de su crítica profunda, dura, contra los estudios culturales, que a él le parece crítica periodística, crítica al resentimiento, le parece literatura barata de supermercado, que con el pretexto de lo cultural se dedica a cualquier cosa banal, dejando de lado los grandes pilares que han formado nuestra cultura, así diríamos.
que es donde realmente vive la sabiduría, lo que hay que leer, etc. Pero bien, comenzamos por George Steiner. Me interesa Steiner porque, aunque al igual que Bloom, se pueden estudiar como autores que son, digamos, ellos solos han fundado como una especie de escuela. El método son ellos, la escuela son ellos. Esa forma de hacer literatura, esa especie de hermenéutica que ellos plantean sin aspavientos literarios, sin tanta terminología y categorizaciones que a ellos les parecerían espurias. Solamente con el estudio profundo de los autores, con ese close reading, esa lectura cercana al texto, y luego expandir esas lecturas a las relaciones que los textos establecen entre sí, dentro y fuera de sus respectivas tradiciones. A partir de este fundamento, ellos han investigado. George Steiner, por ejemplo, dentro de la literatura comparada, tiene un texto llamado Antígonas, que tengo por acá, en el cual estudia las versiones que hasta el momento de escribir el libro, estamos hablando del año 1990, todas las versiones que se habían hecho que él conocía de Antígonas. Estas versiones están en inglés, en francés, parte del original griego, etcétera, ¿no? Y entonces él va viendo de qué manera hay algunas constantes, algo que se repite y que se mantiene, que ha quedado por fuera. ¿Por qué? ¿Qué elementos culturales hacen posible que haya ciertas apropiaciones y ciertos rechazos, digamos, algunos elementos de la obra? El estudio es realmente interesante. En algún momento, sin duda, puede aparecer un poco un autor, digamos, medio tradicional, un poco de la vieja escuela. En algún momento sí nos puede parecer un poco ortodoxo en algunas ideas, ¿no? Sin embargo, eh, es un autor muy brillante, que yo pienso que tiene muchísima vigencia, tiene mucho que decir, tiene que ser incorporado urgentemente en los estudios literarios. Me pareció un sesgo no leer sus obras siendo un profesional de la literatura. Esto no quiere decir que vamos a dejar nuestros autores latinoamericanos por él, vamos a tenerlos presentes, pero George Steiner aporta muchísimo al estudio comparativo de la literatura, pero además enseña a leer, al igual que Harold Bloom. Realmente estos son autores que enseñan a leer. Por su forma de entrar en los textos, de ver relaciones, por esa fuerza que podríamos llamar heurística, esa forma de revelar ciertos elementos, de construir verdades, digamos, o elementos que tienden a ser muy convincentes. Fíjense, la literatura comparada, un poco los autores de lado, podríamos nosotros definirla como un método. En principio vamos a decir que es un método. Más bien se nos parece a la búsqueda de relaciones entre elementos literarios, llámense personajes, géneros, estilos, etcétera, de una literatura nacional a otra, así como las traducciones y la recepción de un autor u obra determinada en una literatura extranjera. Por ejemplo, cómo ven cierto autor inglés, cómo lo ven en Francia, cómo pasa, por ejemplo, un autor como Becker en la poesía francesa, etc. También se contemplan las relaciones del peregrinar de una obra o elementos de la obra a través de ciertos discursos, por ejemplo, del lenguaje literario al discurso fílmico. ¿Qué relaciones tiene, por ejemplo, una obra literaria con una pieza musical, con una fotografía, con un cuadro, etcétera? Claro, me pueden decir que, ok, el método específico para hacer eso, ¿cuál es? ¿Cómo se hace eso? Realmente se parece al fin de la literatura comparada y no hay hasta el momento que eso es un método. Bueno, el método que coloca usted. Es decir, usted busque lo que se ha dicho anteriormente, esas relaciones. Trate de ser curioso, trate de informarse lo más que pueda, procure ser coherente y convincente y eso va. Es decir, ser un profesor que lleve a cabo un programa de investigación o una investigación, o no ser profesor como ustedes quieran,
Llevar a cabo una investigación de literatura comparada requiere una formación cultural que con dificultad alguien podrá decir, ya estoy listo para hacer una investigación de literatura comparada sin sentir remordimiento por lo que no sé. Nadie, al igual que en cualquier campo de estudio. Pero sí, queda muy bien prepararse con los idiomas, queda muy bien prepararse en el conocimiento cultural de esa especie de otredad, donde veo que se inserta una literatura que es menos familiar que aquella que estoy habituado a leer, a consumir, como ustedes quieran. Y no hay métodos específicos, no, simplemente hay focos de atención, la temática, la traducción, la recepción de ciertos autores, el traspaso, por ejemplo, de un discurso a otro, discurso fílmico al musical, etcétera. Entonces son focos de atención, realmente eso es lo que busca la literatura comparada. El artículo de George Steiner, que es la literatura comparada, les ofrece una panorámica importante, digamos, incluso de cómo obrar desde el punto de vista específico cuando se tiene que hacer literatura comparada. Él dice que, bueno, la literatura comparada, ustedes lo verán, viene a ser la manera natural de estudiar la literatura. ¿Cómo se puede leer literatura sin ser comparatista? ¿Cómo se puede armar un programa de literatura para una asignatura X sin establecer comparaciones? O sea, no hay otra forma de leer que no sea comparativa. Usted la desarrolla muy bien Steiner y, bueno, creo que tiene mucho sentido. Recordarán ustedes, la profesora Maylene hizo una intervención importante al inicio del curso con respecto a un texto de Rorty, que está en un libro de literatura comparada que tenemos en el salón virtual, en el cual Rorty, la profesora, aplaudía la idea, y yo también, con respecto al hecho de que no hay un método prefigurado que nos garantice que por ahí va la verdad, que por ahí va la interpretación efectiva de un texto. Hay que dejar que el estudiante busque su forma, su manera, hay que dejar que el profesor que investiga lo haga de la manera que considere más correcta, más adecuada a sus fines. Hay un autor norteamericano de apellido Hirsch que tiene un texto llamado algo así como Interpretación y Validez, o Validez e Interpretación, en el que él dice que no hay métodos para hacer buena conjetura sobre lo que significan los textos, pero hay métodos para validar esa conjetura. Entonces, los autores que hemos visto anteriormente, de la sesión mucho hacia atrás, están de este lado en el que dice, bueno, sí, los métodos nos ayudan a validar un poco las conjeturas que hacemos de literatura, pero ¿de dónde sale? En última instancia, nuestra conjetura, nuestra hipótesis de trabajo, eso es individual. Cada cabeza, abductivamente, como Charles Sanders Peirce y luego Humberto Eco dicen, esas son ideas que se vienen a la cabeza, como eureka, como ¿qué tal si? Para eso no se estudia, o a lo mejor sí, porque se despierta curiosidades y relaciones que solo a través del estudio luego uno se puede formular, pero no hay ningún método para despertar preguntas espectaculares. No hay ningún método para que a uno se le ocurra una asociación brillante o una hipótesis brillante, eso no existe. O por lo menos una hipótesis coherente, muy razonable. Entonces, más que método, acá lo que vemos son, digamos, puntos de atracción hacia el que el investigador se dirige desde la literatura comparada. No hay fórmulas, no hay modelos, hay muchos ejemplos de investigaciones llevadas a cabo. Hay cualquier cantidad de estudios que interpretan, por ejemplo, el exilio, temas que tienen que ver con los viajes, tienen que ver con las relaciones fotográficas, fílmicas de una obra literaria, cuento, poema, etcétera. Y estos son ejemplos. Todos válidos en la medida en que se justifican, como acá lo hemos dicho, seamos coherentes, convincentes, informados, lo más que podamos, etcétera. Siempre alguien nos dirá, pero no viste esta relación, es normal. Eso en cualquier campo de la literatura.
Aquí en Venezuela la literatura comparada se estudia en la Universidad Central, hay una maestría en la ULA, creo que hay una maestría, hay una red de estudiosos de la literatura comparada en la ULA. Y quien tenga alguna curiosidad puede acercarse a los sitios web de cada una de estas universidades y revisar qué hay por allí. Ciertamente la literatura comparada en nuestra universidad ha sido poco divulgada. Pienso que es una injusticia. No sé si tiene que ver el hecho de que en la Universidad Francisco de Miranda lo que se imparta sea educación y no letras, pero en todo caso, para quien quiere investigar literatura, vale la pena que se acerque a esta corriente. No es obligatorio, como ustedes leerán cuando vean a George Steiner en este artículo, que es la literatura comparada. Hoy ya no es obligatorio que un estudioso de la literatura comparada maneje los idiomas dentro de los cuales está comparando las obras, ¿no? Esto antes era obligatorio, ahora no. O sea, hay cierta flexibilización para que no sea tan elitista el ejercicio de la literatura comparada. Bien, sería interesante que nos pusiéramos como ejercicio ver cómo eso que estamos estudiando en la literatura puede compararse preferiblemente con autores de lengua o de tradiciones literarias que sean diferentes de una literatura nacional a otra, por lo menos. Vamos un poco a hablar de Harold Bloom. Harold Bloom es un autor al que tratar de reducir en un resumen pues es casi una grosería. Es muy difícil, al igual que Steiner. Pero sí les digo que es un humanista. Ambos son un poco de la vieja escuela, ¿no? En el sentido de que no se preocupan demasiado por estas cuestiones posmodernas, no están interesados en el rollo de la cuestión tecnológica con respecto al texto. Nos pueden matar con una mirada si nos ponemos a hablarle de la muerte del libro en papel, cosas por el estilo, ¿no? Yo pienso que hay una especie de reserva cultural en estos dos autores que vale la pena. Harold Bloom tiene digamos, una trayectoria tan larga, ha vivido tanto que ha pasado por muchas corrientes críticas a lo largo de su vida. En un momento estuvo muy asociado a lo que fue la deconstrucción, este programa de investigación, del que luego de algún modo abjuró. Estuvo ligado también a lo que se llamó, eh, digamos, a la escuela de Chicago, que proponía esta especie de close reading de la que les estaba hablando hace poco, que tiene que ver con una lectura muy apegada al texto y que marcó prácticamente una de los principales modos de leer la crítica norteamericana, ¿no? Era una especie de reformulación estructuralista, pero apartada de categorías, perdón, no estructuralista, más bien muy inmanentista. Era la forma en la que proponía estudiar la literatura. Luego ha tendido a ver otra forma de estudio que tiene que ver con esta interconexión de autores. Y allí, digamos que se ha quedado hace bastante tiempo. Desde allí, digamos, produjo el canon occidental y desde allí ha seguido escribiendo. Bien, George Steiner y Harold Bloom son dos grandes, digamos, ejemplos de un programa de investigación en el que cada uno de ellos, a partir de su autoridad, de la tradición que maneja,
funda una especie de escuela, una forma de leer. Y esto está apoyado, digamos, por una forma de leer literatura que tiende un poco a lo que me parece que complica la vida un poco hablar de ello, pero bueno, hay que decirlo, tienden a ser hermenéutica textual. Incluso George Steiner tiene un libro sobre hermenéutica, un libro sobre Heidegger. Y entonces la formación filosófica de Heidegger, de Steiner, pues, se pierde de vista, sin duda. Harold Bloom tiende a hablar más desde críticos anteriores, críticos literarios, es más fundamentalmente literario, casi digo fundamentalista, es más netamente literario que George Steiner, que se nutre de la filosofía en gran medida, aspectos históricos, cita muchos historiadores, lingüistas, mientras que Harold Bloom es más solo literario. Bien, muchachos, con esta consideración sobre estos autores, les deseo lo mejor en este final de semestre y adelante a seguir estudiando literatura, tomando lo que les sirva de cada método, mezclando, identificándose con alguno, pero sobre todo tratando de tener ideas originales de ustedes sobre la literatura. Hasta pronto.